agradecerle a Paola, a Paula Irueste, por supuesto a Patricia Altamirano, que siempre nos abre las puertas de la facultad, y este intercambio que se da entre dos instituciones de psicólogos, que es en la facultad con el Colegio de Psicólogos, y agradecerlos a los disertantes. Vamos a trabajar el trauma, un tema sumamente interesante en esta época de pandemia. Acá vine remando en dulce de leche por el ciberespacio, cosa que sucede muy frecuentemente en este tiempo, pero bueno, esto es así, es parte del juego, la paciencia y los nervios, porque no se conecta, no se puede conectar, se cae la conexión, bla, 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 que todos seguramente conocen. Ustedes escucharon que me presentaron como directora de Tendiendo Puentes, entonces es un buen enlace con mi compañera anterior en esto que decía del grupo, porque nosotros nos dedicamos a tender puentes porque creemos en la fuerza de los grupos, en que nada se puede hacer sin un grupo. La Gestalt es un modelo de psicoterapia que crece a partir de Fritz Perls, que él dice que la descubre, no que la crea, porque la Gestalt ya estaba y él solo la vio, y que justamente uno de los pilares es que trabaja en relación, o sea, no existe ningún organismo sin un ambiente, no existe una persona sin los otros. Fritz fue psicoanalista y fue psicoanalista didacta, vivía en Alemania y en la época del Reich se va a Estados Unidos y allí es donde desarrolla este enfoque. Y este enfoque tiene esa connotación y otra connotación que es que trabaja con el cuerpo. Yo me acuerdo que al comienzo, cuando nosotros empezamos a ir a la universidad, a dar clases en el 89, por ahí, éramos las raras y todo el mundo nos tenía miedo porque decía que movilizábamos a la gente. Y otras personas nos buscaban diciendo que nosotros éramos terapeutas que trabajábamos con el cuerpo. Y nos parecía como gracioso esto, porque ¿cómo es que uno puede trabajar sin cuerpo? Decíamos, si está siempre con el cuerpo, entonces ¿cómo es esto? ¿Por qué les digo esto? Porque trauma, según como lo miramos, es una emocionalidad, una energía que viene del pasado y se hace presente en nuestro cuerpo, en nuestra emoción y en nuestro pensamiento. Y genera muchísimas complicaciones. Complicaciones a nivel de salud física, problemas de todo tipo físicos con los que uno va al médico. Yo tengo un hiato y entonces dando clase en la universidad me quedaba muy difónica. Y fui a hacerme tratar con un otorrino muy famoso de Córdoba, muy respetado, y cuando llegué me dijo, qué raro, me hizo un estudio, dice, no tiene ningún nódulo, no tiene nada, y hace tanto tiempo que tiene esto. Sí, le decía yo, sí, hace mucho tiempo. Y él me dice, yo sostengo que estos problemas son por un trauma. Entonces yo que nunca opino mucho con los médicos, porque a los médicos, los psicólogos no les gustamos mucho, entonces siempre me quedo callada, yo voy al médico, que él me diga lo que piensa. Cuando me dijo trauma, le conté que a los 5 años me habían operado de las amígdalas, porque yo me vivía teniendo fiebre, y entonces me hicieron todo ese cuento que te hacían en esa época de que iba a estar maravilloso porque vas a comer tantos helados,
pero la verdad que a mí con los helados no me convencían para nada. Entonces yo tenía 5 años, me acuerdo perfectamente, ir con mi mamá al hospital de niños, que me llevaba la mano, me hacía el verso de los helados. Entré a una sala con un montón de gente vestida de blanco, me sentaron en una silla horrible, tipo las sillas de dentista, me ataron los brazos, me ataron las piernas, horrible, me hablaban de los helados, no me interesaban los helados. Y en un momento cuando me van a poner una máscara, me dicen, vos contaste, ¿sabes contar? Contaste 100 y te vas a dormir. Pero en el momento que me ponen la máscara, le dicen a mi mamá que se vaya. Y entonces yo la veo así, a mi derecha, a mi mamá que gira, me da la espalda y empieza a salir y me agarró una angustia horrible y pegué un grito así, mamá, horrible, de la angustia que tenía y me quedé dormida. Técnicamente me quedé dormida. En mi vivencia me morí. Yo ahí sentí que ellos me mataron y me sacaron de mi mamá. Cuando me desperté, no estaba contenta. Los helados seguían sin importarme. No sé si los comí. Y después de eso empecé a hablar como estoy hablando ahora. Yo entré así hablando como una niñita de 5 años y salí hablando más o menos como hablo ahora. Cosa que significó que mi madre me llevara a cuanto médico había en esa época, que no había fonoaudiólogos, no estaba esa carrera, diciéndole a los médicos que me habían tocado las cuerdas vocales en la operación. Entonces los médicos me revisaban, obvio no me encontraban nada, decían, no, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Entonces cuando este médico me habla del trauma, yo le conté la historia y me dice, ¿vio? Es eso. Dice, es un trauma. Si yo la tengo claro que es un trauma. Entonces, bueno, esto motivó a que fuera mirando más en todas las circunstancias físicas. Yo trabajé mucho en hospital y entonces esta cuestión de lo físico me atraía mucho. Ahora se lo dejé en herencia a la Constanza Eiken, que se ocupe de eso, la que está en el trabajo con el cuerpo. Pero esta relación de todas las enfermedades que aparecen a partir de los traumas, aparte de la ansiedad, la depresión, las cuestiones psicológicas, y cómo se perturban los equipos de trabajos, porque la gente en el trabajo modifica su acción. Una de las cuestiones que daña mucho el trauma es la confianza. Entonces la gente traumada es gente que no puede confiar. Trabajar en un equipo cuando uno no puede confiar es muy difícil. Y muchas de esas cosas son consecuencias de situaciones traumáticas. Yo les decía antes lo de la Gestalt y el cuerpo, porque el trauma tiene connotaciones que se sienten en el cuerpo, porque en general todas las emociones uno las siente en el cuerpo, nada más que no lo registra. Y desde la Gestalt, desde el año 0, trabajamos con ese registro corporal, que es un registro en donde todavía no hay palabra o no hay explicación, más que la descripción de la sensación corporal. Pero de esa sensación y de esa descripción y desde ese registro, desde esa conciencia, uno puede mirar situaciones traumáticas que ya han pasado, ¿no? Que son antiguas y que cuando uno viene, no viene por el trauma. Yo fui al fonoaudiólogo porque tengo un hiato y me quedo difónica. Lo de la cuestión del trauma, enseguida yo lo vi porque tengo mucha terapia encima y lo tenía trabajado, pero pude hacer la relación, pero en general uno va con el efecto o la secuela. La vivencia originaria del trauma la tiene olvidada porque se transformó en esto que tiene ahora. Ahora, eso sucede
cuando el trauma ya se instaló, porque el trauma surge de una situación en donde está la vida y la muerte. No es una cuestión emocional, es una cuestión de riesgo de vida. En situaciones en donde uno se ve amenazado y tiene que transitar una situación así, es una situación potencialmente generadora de trauma. Pero ese evento en sí mismo no es causa de trauma. Uno puede haber pasado por una cirugía de amígdalas y no quedarse como me quedé yo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una situación peligrosa, en donde la vida esté en riesgo, devenga en un trauma? Lo que la constituye en trauma es que no se permitió vivir las emociones de lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando hacen como me hicieron a mí, que no, no es nada, no pasa nada, no te va a pasar nada, los helados son muy ricos, el doctor es muy bueno, esto es una tontera, es no sé qué, es no sé cuánto, y nadie me permitió expresar el miedo que tenía, y nadie me acompañó con el miedo, qué es lo que pasaba. Yo trabajé mucho también en profilaxis quirúrgica. Entonces, esta cuestión del miedo a la cirugía, el miedo a perder el control con la anestesia, el miedo a qué se van a encontrar cuando me operen, era algo que hablábamos muchísimo con la gente cuando empezamos a trabajar en cirugía hace muchos años, cuando en una época en que no se trabajaba con eso y que a lo mejor entraban a operar a una persona, le cortaban una pierna y cuando salía del quirófano se encontraban sin una pierna. O sea, de ese modo se trabajaba en las cirugías. Las cirugías son situaciones traumáticas o pueden devenir en situación traumática cuando uno no ha podido procesar todas las emociones que van sucediendo mientras a uno le pasa lo que le pasa. Entonces, yo a lo que decía Nene de trabajar en grupo, que me pareció buenísimo, le pondría este color, ¿no? Que el grupo puede ser importante cuando puede ser un sostén que te permite que vos puedas hablar de todo lo que vas sintiendo y de todo lo que te va pasando mientras te va pasando. Si uno puede transitar y vivir todas esas emociones que son fuertes y son disruptivas, yo me acuerdo también de ser chica y que cuando a alguien se le moría a alguien y los llevaban, le daban pastillas para no sufrir, para que no se ponga mal, porque no sé qué, lo dopaban así para que no llorara en el velorio. Entonces, esta represión, digamos, de lo emocional va a quedar enquistado y eso es lo que después se instala como traumático. Entonces uno de alguna manera tiene que volver a revivir todas esas cosas que no se pudo vivir en el momento que le pasaban. Y por supuesto que si las situaciones traumáticas se repiten, eso se va a profundizar mucho más. Entonces, la Gestalt, como tiene esta premisa, digamos, de Peirce decía, deja tus pensamientos y conéctate con tus sentidos, volvé a tus sentidos, volvé a registrar lo que te está pasando, es la herramienta que nosotros usamos, una de las herramientas es trabajarlas desde ese lugar, también desde el cuerpo, con las posturas corporales, porque, bueno, hay muchas cosas con respecto al cuerpo y a la postura que tienen que ver con el trauma, que ahora no voy a tener tiempo de contarlas, pero si ustedes piensan un poco, el cuerpo tiende a tomar posiciones
cuando se quiere defender, que en general tienen que ver con cerrarse, con hacerse un ovillito, porque es como la manera que tiene de sentirse protegido la persona. Entonces se va trabajando con cuestiones corporales, pero fundamentalmente con esta posibilidad de ir muy lentamente viviendo lo que pasa. Entonces, en la pandemia sería importante, y es lo que nosotros hemos venido haciendo todo este tiempo, trabajar, no trabajar, sino, no es trabajar, porque no está instalado, es permitirse sentir todo lo que vamos sintiendo en las situaciones que vamos viviendo. Yo ayer trabajaba con una persona que es docente, yo no les puedo explicar el estrés que ha pasado esa gente, depende mucho de los directores que tenían, porque hay personas que se han puesto como muy exigentes y le han pedido hacer cosas que los volvían locos, no daban abasto con la máquina, terminaban locos porque los ojos, porque todo se te cansa, y con un estrés espantoso. Cuando me pongo a que conecte con lo que le va pasando, con lo que de verdad iba sintiendo, con lo que de verdad iba, que lo pueda mirar, que lo pueda sostener, que pueda este, aceptarlo tal cual es, sin juicio, sin crítica. Aceptarnos a nosotros mismos en el miedo, por ejemplo. Aceptarnos en la rabia, aceptarnos en la impotencia, aceptarnos sin querer cambiarlo, sin querer tranquilizarnos, sin querer mirar para otro lado, sin decirnos, bueno, ya va a pasar. Eh, no, es lo que está pasando. Entonces, si tengo miedo, está bien que tenga miedo. Si tengo rabia, está bien que tenga rabia. Son muchos días, entonces uno va transitando por distintas emociones. Es una actitud para todos los días, porque todos los días nos van a pasar cosas distintas, ¿no? Cuando hay menos problemas de enfermedad, pues puede aparecer otra cosa. Lo que me gustaría es invitarlos a que ustedes vayan mirando todos los miedos que han tenido en este tiempo, el miedo a la enfermedad de los parientes, de los amigos, de los hijos, el miedo a la muerte, el miedo a tener otra enfermedad y tener que ir a un hospital que no te van a atender, el miedo a quedarte solo, el miedo al encierro, el miedo con lo económico, el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a no poder reinventarte y hacer otra cosa, el miedo a no poder manejar las máquinas estas, a no saber cómo hacer esta cuestión con las máquinas, la impotencia, la rabia de las cosas que se pierden. Yo los invito a que miren esas emociones y que le pueden decir que sí, que están, que está bien que estén, que somos humanos, y en eso estamos todos juntos porque a todos nos están pasando las mismas cosas. Por un lado, por el otro, más adelante, más tarde, en eso estamos unidos. Y que aceptemos sin juzgarnos amorosamente todo esto que nos está pasando. Bueno, eso. Gracias. Grupo, muy buenas tardes. Gracias por generar este encuentro. Es un lindo espacio para compartir y para que pensemos juntos como psicólogos, como responsables de la salud mental, este acontecer presente de la pandemia. Digo una breve frase de trauma porque le dejo a Estela para que después profundice. La pandemia
por su modo de irrupción en nuestra vida cotidiana, ha generado una situación traumática. El trauma es un choque disruptivo, real y emocional, ligado a una situación en la que el sujeto ve amenazada su vida. A causa de esta pandemia, nosotros hemos decidido llamarle que el trauma en realidad se ha transformado en una crisis mundial. A causa de la pandemia, estamos viviendo una crisis y queremos tener una nueva mirada de esta situación presente por la cual atravesamos. Tomando desde la teoría de crisis de LeCun, quien hace referencia a la palabra crisis definida desde la etimología china Weiji. Esta misma palabra está formada por dos caracteres. Una es peligro y la otra es oportunidad. Ambas caras de una misma moneda ocurren al mismo tiempo. Es decir, de esta pandemia podemos aprender o podemos conectarnos con el peligro. También vamos a tomar de la etimología griega la palabra crisis. Crisis tiene como significado el concepto de decidir. Es decir, que si unimos estas frases, vamos a decir que la crisis es un momento de decisión, un momento crucial para mejorar o empeorar nuestra situación vital. El trauma en la pandemia afecta a la persona, afecta al sí mismo, al self, afecta al vínculo con otros, afecta a la familia. La mamá trabaja en casa, a la vez cuida a los niños y hace de maestra. Por ende, también afecta al grupo. Los niños pierden sus compañeros, no pueden jugar, no saben si hacerle caso a la mamá o la mamá se volvió maestra. Fíjense en cómo se va enlazando una situación que afecta a la sociedad toda, al socio, afecta a la cultura. Es una pandemia global porque afecta a todos los países. Desde la matriz social podemos expresar que nos atraviesa por completo a cada uno y a todos. Todas las tramas sociales están afectadas por esta situación. Y entonces, ¿qué ocurre cuando hemos estudiado trauma? Escuché a un excombatiente de Malvinas que decía que ellos sabían de dónde venían las balas, de dónde podía venir el enemigo. En vez nosotros estamos ante un virus que es desconocido, es invisible y genera un nivel intenso de ansiedad. De este encuentro nosotros querríamos aportar desde el método psicosociodramático una nueva mirada, para lo cual les voy a proponer que juntos pensemos un modo de encontrarnos. La propuesta que les queremos hacer, ya estamos, según dijo ayer el gobernador, estamos ya en el momento del distanciamiento. Es buen momento para que nos reubiquemos y podamos pensar con creatividad y espontaneidad. Puse salir del aislamiento, en realidad no es ir contra las normativas del COE, sino la propuesta es no quedarnos aislados. Y la tercera propuesta es el grupo como sostén. Vamos a profundizar creatividad y espontaneidad. La invitación a la espontaneidad y a la creatividad es para explorar el lugar del otro, con escucha reflectante, es decir, ponerme en la mirada del otro y escuchar desde ahí. Y para recrear la propia experiencia,
y así no repetir historias y sí para vivir el momento presente, el aquí y ahora. Decía al comienzo que la palabra crisis se podía tomar como un aprendizaje del aquí y ahora. Entonces, la invitación en este aquí y ahora es tener actitudes para una escucha reflectante. ¿Qué estoy invitando? A tener empatía, es decir, ponernos en el lugar del otro. Aceptación, centrarnos en las personas, en su sentimiento y en lo que dice. Tercero, concreción. Es muy importante circunscribir el problema. A los que trabajan en problemas de trauma, dicen que el trauma va generando síntomas a lo largo de 2 años posteriores. Es muy importante que en este momento presente no agrandemos el problema, no hagamos un drama del problema ya existente. Concreción del problema y de la inmediatez. ¿Qué quiero cambiar ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? La segunda propuesta es salir del aislamiento. Vuelvo a aclarar que la invitación es no quedar aislados. Porque solos no se consigue nada. El ser humano se desenvuelve en grupo. Vivimos en grupo, trabajamos en grupo, aprendemos en grupo. Ahora estamos compartiendo un espacio grupal virtual. Jugamos en grupo, se enferma en grupo y por ende podemos curarnos en grupo. Esta es la invitación que queremos hacer. Sé que los españoles están trabajando con un modelo de psicoeducación para adaptarse al presente que nos toca vivir. Nosotros no somos unidades aisladas, sino que existen múltiples relaciones entre las unidades entre sí. Hice este dibujo, miren la cantidad de movimientos grupales que pueden darse cuando la gente se agrupa. No hay un solo modelo grupal. El más conocido que tenemos es el modelo anillo, pero un grupo puede tener la trama de una malla, puede ser una estrella, puede ser un colectivo. Lo importante es reunirnos. El desafío es estimular el pensamiento grupal, el yo con otros y la creatividad para no repetir conductas de aislamiento y sí generar conductas de encuentro. La gran pregunta es, ¿y ahora? ¿Cómo nos abrimos al camino del encuentro? Descentralizándose de la circulación y viabilizando entre los miembros del grupo vivencias, ideas, intercambios y transmisiones. Ahí puse un modelo circular de modelo grupal, donde es importante que haya alguien coordinador, pero también en el cual la invitación es a que todos seamos protagonistas de este presente. A veces nos preguntamos, los psicólogos, los que trabajamos en salud mental, si estamos nosotros suficientemente preparados para trabajar con los actuales sufrimientos sociales. Tan sufridos también por nosotros mismos, y en los que el grado de implicación es tan grande. El virus amenaza a todos, pero es muy importante poder sostenernos en grupo. El grupo sostiene la tarea y puede ayudarnos a sostener los vínculos. En un grupo podemos crear un espacio para la reflexión y la interacción, donde podamos aprender unos de otros. En el grupo podemos enriquecernos, porque es en el intercambio en el que aprendemos.
Intercambio, es poder cambiar juntos con otros. La pandemia es una invitación al cambio, aprenderemos juntos. Y la invitación es en el encuentro. En este encuentro no hay lugar para la pasividad, sino para la búsqueda a ser protagonista. Y puse para amenizar, en la Fórmula 1, uno solo es el corredor, pero el logro es de todo el grupo. En la orquesta sinfónica, uno solo es el director, pero el logro musical es de toda la orquesta. Y puse como ejemplo el modelo de salud. Nosotros, psicólogos, pertenecemos a la trama grupal de los profesionales de la salud. Está en nosotros ser protagonistas de este momento presente. No los voy a cansar, con esta última voy a terminar. La invitación es que a que cada uno seamos protagonistas, para contrarrestar la desubjetivación que se están dando en las problemáticas actuales. La sabiduría no nace del individuo aislado. El grupo, la familia, la sociedad contienen el potencial de sabiduría para encontrar el camino a seguir y así generar conductas saludables. Me permite una cosa, he puesto los gauchos de Güemes, porque saben que yo soy salteña, y Güemes era un líder nato, él no era militar, era un gaucho, era un hombre de campo, y Belgrano le pide a Güemes que lo ayude para salvar el norte argentino. Y Güemes invita a todos los demás peones del campo, y ellos, junto a Belgrano, salvan al ejército del norte. Eso es liderazgo, eso es protagonismo. Bueno, y quería compartirlo con ustedes. Con este tema del distanciamiento, encontré un relato que es muy simpático, que es el de los puercoespines. Y quería compartirlo con ustedes para que después lo podamos pensar y reflexionar juntos. Se los cuento al punto para que ustedes se relajen y descansen un ratito. Durante una era glacial muy remota, cuando parte de nuestro planeta se encontraba cubierto por densas capas de hielo, muchos animales no resistieron el frío y murieron. Fue entonces cuando una gran manada de puercoespines, en un intento de protegerse y sobrevivir, comenzaron a unirse, a juntarse más y más, próximos entre sí, bien juntitos y unidos, para darse calor y poder sobrevivir a este invierno terrible. Vida ingrata, sin embargo, las espinas de cada uno empezaron a incomodar, a herir a los compañeros más próximos. Heridos y tristes, empezaron a alejarse, por no soportar más las espinas de sus semejantes, se dispersaron. Nuevo problema entonces, ya que alejados, separados y solos, empezaban a morir helados. Los que sobrevivieron al frío volvieron a aproximarse poco a poco, con cuidado y con precaución. Estuvieron unidos nuevamente, mas cada cual conservando una cierta distancia del otro. Una distancia mínima para convivir sin herir y para sobrevivir sin lastimar. ¿Será esta la propuesta? ¿Este será el aprendizaje en este tiempo? Esto es un modelo sociodramático. Aprender cuán cerca y cuán lejos puede estar, en la cercanía que me nutre, me da afecto, y a qué distancia puede estar para que no nos dañemos. Creo que esta es la invitación a esta nueva etapa y a este aprendizaje. Muchas gracias. Muy interesante lo que escuché de las compañeras y retomando el hilo de la experiencia que contaba Estela de su experiencia de su operación,
La verdad que la idea de mi ponencia surgió justamente de ver que esta época de la cuarentena y en este contexto de pandemia, un movimiento positivo que ha surgido, creo que tiene que ver también con el estar tanto tiempo, los que conviven con niños cerca, los que tienen hijos, primitos, trabajan, al ver este cambio rotundo en cómo era la cotidianeidad y cómo estaba organizado el día a día, bueno, a mí sí me ha pasado, yo hago mucha orientación de padres, antes atendía niños, ahora acompaño a los papás, de ver que hubo como una elicitación de muchas reflexiones y muchas, bueno, sentirse interpelados de otra manera, mirar ciertas situaciones, y desde ese lugar se me ocurrió hacer este aporte. IPI, que es un instituto que trabaja un modelo de psicoterapia integrativo, ¿sí? Es decir, que nosotros vemos a la persona como una estructura supraparadigmática, donde entendemos la importancia de la interrelación de todos estos, de todas estas partes, lo biológico, lo vincular, lo afectivo, lo hereditario, lo contextual, y desde ese paradigma, desde ese contexto, nosotros sabemos que los niños, ¿sí? Al nacer son los mamíferos, todos fuimos bebés, somos los mamíferos más vulnerables, ¿sí? A la hora de nacer. Eso establece que nosotros tengamos una dependencia con nuestras figuras cuidadoras instintiva y vital para supervivir, ¿sí? Para sobrevivir, para la supervivencia. En esto se ha podido avanzar muchísimo, sobre todo desde el avance de las neurociencias, el avance del estudio de la epigenética, que entiende la modificación que el ambiente y las vivencias tienen sobre nuestra predisposición genética, se ha ido descubriendo y fortaleciendo, digamos, con evidencia más científica, pero no relacional. Nosotros lo veíamos en la observación, lo veíamos conductualmente. Hoy incluso se puede ver en técnicas de neuroimagen cómo las experiencias de apego inseguro, de estrés en el cuidado, ¿sí? de maltrato, de omisión, de falta de cuidado, de negligencia, afectan, ¿sí? No solo a las reacciones que el niño tiene en el momento, sino su capacidad de desarrollo posterior. En esto del título de que yo proponía, esto de pensar cómo generar espacios de contención para evitar estas situaciones de estrés crónico o de trauma, ¿sí? En este punto me parece interesante hacer la discriminación de que no es lo mismo el estrés crónico tóxico y el trauma, ¿sí? El estrés es el mecanismo adaptativo que tenemos todos, por el que vamos desarrollándonos y aprendiendo nuevos mecanismos y maneras de interactuar y de adaptarnos. Todos los niños viven sometidos, y los adultos vivimos sometidos a situaciones de estrés. El problema es cuando el estrés pasa a ser una situación crónica o prolongada, ¿sí? Nosotros estamos preparados para soportar y sostener cierta cantidad de estrés sin que esto tenga consecuencias ni físicas, ni emocionales, ni psicológicas, ni cognitivas. Cuando estas características perduran demasiado tiempo, que es lo que hoy se conoce como el trauma de T chica, ¿sí? Estela hace un rato hablaba del trauma como esta situación donde nosotros sentimos en riesgo nuestra vida. Hoy se habla de que existen dos tipos de trauma, ¿sí? El trauma de T grande, que sería un suceso único, transversal, un accidente, la muerte de alguien, un abuso, ¿sí? Y existen situaciones más crónicas, como las situaciones de vulneración socioeconómica, las situaciones de violencia familiar, de maltrato, cuidado negligente, que tienen más que ver con algo prolongado y que se sostiene en el tiempo en mi vida, ¿sí? Estas situaciones afectan de diferente manera. El trauma único, transversal, generalmente, bueno, tiene consecuencias en los mecanismos de defensa y en mis mecanismos adaptativos, e incluso en el almacenamiento de mis recuerdos. En un momento cuando leías la presentación, no sé si se entendió, yo trabajo una técnica que se llama EMDR, ¿sí? Que es una técnica desarrollada en el 1989 por Francine Shapiro, que justamente es una técnica para trabajar situaciones traumáticas, ¿sí?
Y en el trauma de T chica, este trauma más crónico, que es el que más nos debiera como interesar nosotros como trabajadores de la salud, y no solo como desde el área de prevención, nosotros siempre hablamos con nuestros alumnos que nuestra función no solo tiene que ver con prevenir enfermedades, trastornos y síntomas, sino con promover los hábitos saludables. Desde este lugar de promoción, el entender que el cómo acompañamos a los niños, cómo los cuidamos, cómo atravesamos distintas situaciones de estrés, una de las cuales puede ser este contexto que estamos atravesando, influye enormemente, ¿sí? Y tomando palabras de Boris Cyrulnik, que es un autor muy reconocido en su estudio de la resiliencia, cómo vamos a acompañar y cómo vamos a transformarnos como este contexto o de apego seguro o de apego inseguro, o ambivalente o desorganizado. Hay varias, digamos, maneras de no generar un apego seguro, va a condicionar en el niño su capacidad de resistencia, por ende de ser resiliente, o su predisposición a sufrir diferentes eventos y sucesos transversales o crónicos de una manera traumática, ¿sí? Porque para que suceda el trauma, no solo el evento en sí mismo tiene la capacidad de marcar y de poner la huella, ¿sí? Sino que también este evento interactúa con la estructura que tengo. Yo cuando explico esto a los alumnos, le digo que no es lo mismo, ¿sí?, ser una estructura firme, sólida, sismo resistente, a ser una casita de madera que de casualidad me sostengo y que venga el mismo terremoto en la misma intensidad, no va a generar el mismo daño. Cuando nosotros pensamos el trauma y el estrés, es muy importante que entendamos esta interacción entre el evento, el contexto, el ambiente y la situación con mi estructura. Y mucho de mi estructura tiene que ver con ese sistema de apego que me contiene. Nosotros los gestálticos, yo me formé en Gestalt también, le hablamos este espacio de confianza básica, ¿sí?, de no sentirnos solos y desprotegidos frente a un mundo hostil, lo cual genera, en esto que decía Estela de las posturas, o genera esto defensivo, o genera que yo tenga hasta químicamente un sistema de alerta en hiperarousal, es decir, todo el día generando la búsqueda de situaciones o estímulos que me puedan significar un peligro. Esto genera un desgaste, ¿sí?, y una movilización de la energía que se puede ver en los niños, por ejemplo, en las dificultades en el aprendizaje, en la socialización. Es decir, cuando un niño no se siente en un continente seguro, no tiene este reparo de decir, bueno, yo tengo una buena estructura porque también he sido sostenido de una manera en la que yo me siento confiado, y esto de la confianza que decía Estela es muy importante, porque las situaciones traumáticas y de estrés crónico rompen con esta confianza, y no solo esta confianza de poder confiar en el afuera, sino con la confianza de que yo tengo los recursos o las herramientas para poder enfrentar estas situaciones, que a veces los recursos son internos y a veces los recursos son vinculares o externos, ¿sí? Cuando se rompe esta confianza, se instala el miedo, pero no el miedo adaptativo, que está bien si yo estoy, no sé, caminando de noche, estoy un poco más alerta porque necesito estar atenta para poder cuidarme, sino un miedo desadaptativo, que es la base muchas veces de los pensamientos ansiosos, de mis anticipaciones, de las estrategias de control. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la importancia de promover infancias más sanas, entendemos que este promover infancias más sanas tiene que ver con tomar conciencia de verdad y de una vez por todas de que hay ciertas prácticas escolares, familiares, vinculares, que afectan la posibilidad del desarrollo del niño, ¿sí? Cuando hay un sistema nervioso inundado de cortisol es la hormona que se genera en el estrés, tanto en el adaptativo cortito como en el estrés crónico, ¿sí? Pero obviamente no tiene el mismo efecto si responde a una situación donde necesito acomodarme y luego se aquieta, así yo vivo en una situación de estrés, ¿sí? Está estudiado, probado, que trae problemas de atención, de memoria, de concentración,
afectan el estado del ánimo, ¿sí? Hay muchas de las dificultades educativas, vinculares, en las habilidades sociales, que hoy sabemos, entendiendo a la persona como una integralidad, donde todo interactúa con todo, esto que Estela decía, ¿cómo vamos a trabajar con el paciente sin el cuerpo? ¿Sí? Nosotros decimos, no podemos trabajar sin el cuerpo, sin el cerebro, sin entender cómo aprendimos, sin entender cómo nos vinculamos, sin entender cómo el ambiente nos modifica y nosotros modificamos al ambiente, sin todo este cambio desde el paradigma de la complejidad de entender que ya no hay explicaciones lineales, que necesitamos tener miradas circulares, porque todo lo que va pasando modifica al otro y nos modifica. Este famoso nicho ecológico de Humberto Maturana, ¿sí? Donde el individuo y el nicho nos hacemos y nos co-construimos y nos modificamos. Si nosotros entendemos desde este lugar nuestro trabajo y la importancia de que podamos promover estas prácticas diferentes de crianza, de educación, de vínculo, de conocimiento de nosotros mismos, esto que decían del grupo, el grupo hoy más que nunca en este contexto vemos la importancia de entender que necesitamos todos colaborar y construir paradigmas diferentes, porque si yo no me cuido, pongo en riesgo a vos y vos me pones en riesgo a mí, ¿sí? Entender esto de lo emocional, el conocernos, esto que circula tanto y que es tan importante que cada vez circule más, validar a los niños, validar lo que sienten en este contexto tan particular, escuchar qué extrañan de antes, mediar qué información llega a ellos o no. He trabajado con muchísimos papás que por favor los chicos no estén expuestos a los noticieros, a la cifra en verde, en azul, en rojo, el muerto, el no muerto, el que se recuperó, el que no se recuperó. Esto de poder entender que los niños atraviesen esta situación y todas las que atraviesan, ¿sí? Mucho de que esta manera sea saludable tiene que ver con nuestra manera de contenerlos y acompañarlos desde el rol que sea, ¿sí? Desde mi rol de mamá, desde mi rol de terapeuta, desde mi rol de profesora, de mi rol del que sea. Yo necesito empezar a entender que tenemos que promover hábitos más saludables de la infancia, ¿sí? Entender que si yo soy un buen mediador del mensaje, el niño va a ser un buen receptor, porque al niño no le asusta tanto el mensaje como la manera en la que yo lo transmito. Muchos papás me decían, ¿y si este momento los trauma, o qué tengo que tener cuidado para que no se traumen? Yo, mira, vos no es que en este contexto tenés que tener cuidado algo diferente a otro contexto, necesitas ver cómo estás vos. Cuando nosotros hablamos, y hay un programa muy bonito ahora en la facultad de cuidar a los cuidadores, yo hablaba la otra vez con una de las profes que lo organizó, esto de cuidar a los cuidadores también debe ser entendido adentro de casa. Si nosotros como los adultos continentes y de referencia no nos cuidamos, no aceptamos nuestras emociones, no conectamos con lo que sentimos, no buscamos maneras adecuadas de gestionarlo, difícilmente podamos contener a estos niños que son esponjitas y que están en pleno desarrollo y que sobre todo desde su sistema nervioso tienen mucho más desarrolladas las áreas emocionales que las que entienden y pueden decir, bueno, esto está así, pero va a pasar, esto no es grave, ¿sí? Por lo cual esa función de corteza prefrontal, nosotros siempre le decimos a los alumnos, nosotros a los niños y a los adolescentes les prestamos nuestra corteza, les prestamos nuestra capacidad de discernimiento, les prestamos nuestra capacidad de resolución, y mediante este préstamo de nuestra capacidad, les enseñamos a regularse y a gestionar. Pero es muy, a ver si fui como hablando de muchas cosas, pero bueno, esto del modelo integrativo tiene que ver con circularmente ir conectando y entendiendo todas estas variables. Pero si entendemos que tanto de nuestro lugar de profesionales como de los demás lugares que ocupamos, el cambio puede ser desde este lugar de promover infancias más saludables, como una inversión a ser una sociedad más saludable, creo que ciertas cosas como cómo nos comunicamos, qué mensajes damos, cómo nos relacionamos, toma otra impronta y toma otra fuerza. Bueno, eso quería compartir. Bueno,
agradecidas, sobre todo antes de empezar, por el compartir esta rica experiencia con las colegas y sobre todo por la comunidad del Colegio de Psicólogos, la licenciada Alicia Freites y la universidad, que nos permite a las instituciones formadoras estar en estos espacios que son sumamente enriquecedores para nosotras también, ¿sí? Bueno, el tema que nos convoca hoy es el trauma, y para eso es importante pensar que las situaciones traumáticas son partes de la vida, ¿no? No es solamente el tema de la pandemia y del COVID-19, una situación única. Todo el tiempo vivimos y pasamos por microcrisis, por situaciones que nos generan angustia, malestares, situaciones disruptivas. Está en cada uno de nosotros qué podemos hacer con estas situaciones traumáticas. Ustedes saben que la palabra trauma viene, ya hemos escuchado las otras colegas, pero me gustaría retomar el concepto etimológico de herida, ¿sí? El trauma como una herida, como una fractura. Y como toda herida o toda fractura, hay una liberación de energía, siempre, ¿no? Y en esta liberación de energía pueden pasar como dos cosas, esa energía, quede perdida, que se caiga en el espacio y no se la pueda recuperar, como quedar en un lugar de lo imposible, va a decir Fiorini en estos conceptos. O esa energía puede ser recuperada, puede ser ligada a nuevos objetos, como en un proceso del orden de lo potencial. Y en esta línea me gustaría compartir con ustedes un ejemplo, como muchos que hubo en este momento de pandemia, que se viralizaron en relación a estas cuestiones del orden de lo potencial. Las colegas que hemos escuchado tomaron el tema de los niños, el tema del colegio, el tema del estrés de los docentes, que realmente ha sido un área que ha afectado muchísimo esta situación. Y el ejemplo que les voy a contar, a lo mejor ustedes lo han visto en las pantallas, es de una docente de plástica que en la ciudad de Mendoza le pide a sus alumnos, le da una consigna, como tantas las consignas que tuvieron que mandar y están mandando los docentes por este medio a los alumnos. La consigna fue realizar una obra con lo que tenga en su casa. Esa fue la consigna. Uno que trabaja en la docencia sabe que los alumnos, una de las primeras cosas que aparecen es, uy, ¿ahora qué hago? No tengo materiales, profesora, no se puede salir, la situación económica no está para comprar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fue el impacto de esta maestra como del grupo de la comunidad, la foto que mandó uno de los alumnos, Luciano, de 11 años. ¿Cuál fue el impacto? Luciano un poco superó estas trabas de resistencia, de negación, de la hoja en blanco, ¿sí? Y mostró en un trabajo de una forma espontánea, casi indudablemente lúdica, en el patio de su casa, en una casa en construcción, un dinosaurio gigante hecho en la tierra con su hermano, con ladrillos, con escombros. Bueno, lo traigo este ejemplo porque no solamente contarlo, sino verlo, ¿no? Es un ejemplo de estas potencialidades que tiene el arte como un recurso en relación a estos posibles. Y no solamente este ejemplo, podemos retomar otros. Este ejemplo de este niño sería como lo que hace el arte en la posmodernidad, el arte contemporáneo, como a lo mejor ustedes conocen lo que es el land art, o el arte efímero, ¿sí? Que utiliza los recursos de la naturaleza y los mimetiza en la obra de arte, ya sea la tierra, el aire,
Por eso digo que este niño fue un genio en su cuestión espontánea, como diría Winnicott, con este gesto simple que tienen los niños, y superando estas situaciones que por ahí nos llegan a paralizar. ¿Sí? Y el arte efímero, que es propio de nuestra posmodernidad, es como la instantánea que nos sacamos en la selfie, ¿no? Entonces, hemos visto otros ejemplos que les decía, en todas partes del mundo, donde el canto, por ejemplo, en los edificios, en los complejos de los edificios, alguien que sabía cantar empezó a cantar de una forma espontánea, hasta emocionante, la gente acompañaba con eso, ¿sí? El canto como una expresión de emociones colectivas. Si ustedes recuerdan qué significa expresión, también en su origen etimológico es sumamente rico el concepto, porque no es otra cosa que exprimir, es como lo que hacemos con las naranjas o el jugo, que sacamos de afuera, de adentro, hacia afuera, todas aquellas emociones que nos están generando este malestar o angustia que en las otras exponencias hemos estado escuchando, como muy interesantes en lo que significaría su marco teórico para la subjetividad en este momento. ¿Sí? Entonces, de eso se trata lo que nosotros hoy desde Psicoarte queremos compartir con ustedes, cómo una situación traumática puede ser vivenciada por cada psiquismo de forma diferente, pudiendo ser entonces el arte un recurso generoso por donde el sujeto puede salir de alguna manera airoso. Hay muchos ejemplos, desde lo que sería la psicobiografía en el arte, desde la literatura, la música, el cine, la danza, la plástica, como distintos artistas ante situaciones traumáticas ha sido ese medio para superar situaciones subjetivas, ¿sí? Donde el arte, entonces, como fuente de comunicación y como un lenguaje con códigos propios, habilita al sujeto a expresar sus emociones, como yo les decía recién, favoreciendo tanto al ámbito de la salud, la rehabilitación y la prevención, que son ejes sumamente interesantes para tener en cuenta, ¿no? Que sería el punto de recurso preventivo, no solamente en la cuestión cuando el síntoma ya apareció, sino poder trabajarlo, sobre todo en los niños, por ejemplo, en la población más joven, como instancias de prevención. Es por ello que en nuestra formación de posgrado de rehabilitación en salud mental por el arte, recuperamos la importancia de muchas disciplinas jóvenes en este momento, como es la arteterapia, la musicoterapia, y otras que actúan de alguna manera como puentes para la salud. Dice Sartre, en todo padecimiento humano se encuentra oculta alguna empresa. Esta empresa, para nosotros, es la empresa creativa, ¿sí? Es este objetivo que la creatividad, donde es un potencial que tenemos todos, y que muchas veces en situaciones traumáticas es una puerta, digamos, de salida, un momento para la libertad del sujeto. Algo que nos pareció sumamente enriquecedor para la formación es que la Organización Mundial de la Salud, en los últimos documentos, ha incluido al arte y a la cultura como parte de la atención sanitaria. Así que es como algo para considerarlo y tenerlo en cuenta en lo que serían las expresiones y el campo de la creatividad. En la creación, permanentemente, convocamos tensiones y contradicciones, igual que en la vida misma, ¿sí? Va a decir Fernández Mouján que es como el fenómeno propio al nacimiento, ¿sí? Donde pasamos de un medio intrauterino totalmente conocido hacia algo desconocido, con todo el potencial que eso nos va a llevar. La creatividad es este puente transicional en el mundo interno hacia el mundo externo de cada uno de nosotros. ¿Cómo pensar entonces el trauma? Ya no como una situación que nos limita, sino como una situación disruptiva, que tiene algunas diferencias desde un punto también de vista teórico, hablar de trauma y hablar de situaciones disruptivas, que es otra posibilidad, como el ave fénix, ¿no? Como esta cuestión resiliente que también recién hablaba.
Por eso ahora le voy a dar la palabra a Patricia para que nos cuente un poquito más sobre esto. Gracias, Silvia. Y me parece interesante todo lo que está saliendo en relación a esto. La palabra puentes me aparece en todas las exposiciones. Nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si es válida, si frente a todo hecho difícil o doloroso, uno lo tiene que considerar traumático, ¿no? Entonces, la palabra trauma uno lo usa a menudo, lo usa de manera por ahí hasta en exceso, por eso la idea es un poco profundizar un poco, y el trauma, si bien tiene que ver con la constitución del aparato psíquico, eh, también uno habla de distintos traumas a lo largo de la vida. Hablamos del campo de lo traumático, ¿no? En situaciones de crisis económicas y sociales, en guerras, atentados, asaltos, accidentes, violencias cotidianas. Hay un autor argentino, un psicoanalista, que es Moti Ben-Yakar, que él ha desarrollado el concepto de lo traumático y nos deriva al concepto de lo disruptivo, ¿no? Y hace algunas disquisiciones en relación, como mencionaba Silvia recién, en relación a la diferenciación entre a lo que es lo disruptivo dentro del campo de lo traumático, ¿no? Moti Ben-Yakar es un médico psiquiatra y psicoanalista que se especializó en situaciones de catástrofes, tanto naturales como provocadas por el hombre, y de ahí que desarrolló sus teorías, ¿no? Y prefiere designar disruptivo a todo evento fáctico externo que acaece en la vida de una persona o de un grupo social en un momento determinado. Pueden ser situaciones donde se ve frente a eventos de amenaza que son intangibles, irreconocibles, pueden ser acciones intencionales provocadas por el hombre, y también lo asocio un poco con lo que dijo Kai recién, en relación a transformarse en un estado de vida permanente, ¿no? Entonces uno puede pensar ahí en los entornos disruptivos. Es decir, en pensar en modelos que hasta ahora habían solo sido pensados para situaciones de catástrofe, poder aplicarlos para otras situaciones que tienen que ver inclusive con los modos habituales de vida, con los malestares actuales. De hecho, un poco por la experiencia clínica uno diría que tiene que ver con los modos de consumo de vida actual. Y cuando digo de modos de consumo de vida, incluso también al consumo de sustancias, pero también al consumo de hábitos no saludables para la vida, o no compatibles para la vida, y sin embargo los consumimos o se consumen, ¿no? Y esos mismos actos nos consumen, y pasan a ser parte de una forma de vida o como un modus operandi disruptivo en sí mismo. Entonces, decimos que el potencial patogénico de las situaciones catastróficas, tanto naturales como provocadas por el hombre, es importante actuar antes, durante y posteriormente, ¿no? Que es un poco lo que vienen desarrollando las otras colegas disertantes en relación a poder hablar de lo que está sucediendo. Por supuesto que mientras está sucediendo, si tomamos la situación de pandemia como una catástrofe mundial, como se la viene tratando, uno diría, bueno, cuando está en el campo de batalla es difícil pensar, es difícil encontrar las herramientas, pero sí hay que trabajar, y hay un concepto interesante que toma Ben-Yakar, que es el de inmunidad psíquica, ¿no? Que es la capacidad de una población para que pueda captar el tipo y dimensión de las amenazas, y de esa manera se pueda organizar y disponer de los recursos que tiene o que tiene que poner en marcha, es decir, para decirlo freudianamente, encontrar las acciones específicas para salvaguardar la vida, ¿no? Esta capacidad adquirida se la denomina inmunidad psíquica.
Entonces, de alguna manera, pasar de hablar de lo traumático a lo disruptivo es todo aquello, hechos o situaciones provocadas en el mundo externo, capaz de irrumpir en el psiquismo, provocando reacciones que causan alteraciones en su capacidad integradora y de elaboración. Eso sucede cuando uno está, vamos a decir, vamos a poner el ejemplo, yo que soy de Río Tercero siempre pongo el ejemplo de las explosiones de Río Tercero. Cuando uno, en esa situación, en pleno bombardeo, uno no puede pensar, pero la acción específica es de huida, digamos, ¿no? O de resguardo. Entonces, en ese momento el aparato psíquico no tiene la posibilidad de pensar. O en todo caso, cada uno hará diferentes tipos de acciones. Algunas lo pondrán en peligro y otras lo pondrán a resguardo. Entonces, hay eventos fácticos que son traumatogénicos, decimos, ¿no? Un hecho fáctico que irrumpe puede ser eventualmente traumatogénico. Y no está medido por su intensidad, pero sí por los efectos en lo subjetivo. Es decir, no todos los habitantes de Río Terceros, a pesar de que todos estuvieron bajo las esquirlas y las bombas que caían de la fábrica militar, no todos tuvieron situaciones de estrés postraumático. En todo caso, no todos hicieron síntomas, un poco para ser más específica, ¿no? Sino que tiene que ver, de alguna manera, como decía la colega anterior, de con qué casa cuenta cada uno para enfrentar y para resignificar un evento fáctico disruptivo, que puede ser eventualmente, que puede poner en peligro su vida. Entonces el evento fáctico se refiere a eso, ¿no? a ese aspecto de la existencia que llamamos mundo externo. Lo que recibe el sujeto es esa vivencia de la experiencia. Entonces hay dos conceptos fundamentales que son el de vivencia y experiencia, ¿no? Que funcionan en articulación. Podemos decir que las cualidades de lo disruptivo es inesperado, interrumpe un proceso normal y habitual. Pensemos en lo que nos sucedió desde marzo a esta fecha, como todos, ahora ya estamos habituados, pero a algunos les habrá costado más, a otros menos, otros están bajo los efectos del aislamiento, como dijo la primer colega, o sea, cada uno responde con su estructura, con su propia subjetividad, y de eso depende que pueda encontrar esos puentes sublimatorios, como estaba describiendo Silvia recién. En realidad tiene que ver con las capacidades sublimatorias de cada uno para, digamos, para ir resignificando las situaciones que atentan contra la integridad. Bueno, digamos que las otras de las cualidades de lo disruptivo es que contiene rasgos novedosos, no son cualificables ni codificables según los parámetros con los que uno se maneja. O sea, hay algo que tiene que ver con lo azaroso, y esto es importante. La característica de lo azaroso, ¿no? Lo que nosotros llamamos lo contingente. Y de alguna manera hay que ver qué hace cada uno con eso. Y ahí sí, uno pensar en los desvíos que nos aporte el arte, con todas sus herramientas, y no hablo solamente de las cuestiones de los artistas, de los grandes artistas, sino en relación a, como dice Winnicott, que todos tenemos la posibilidad de crear. Y en ese sentido, todos tenemos ese potencial, quien más, quien menos, un potencial creativo. Entonces, ese vivenciar es el proceso que produce el encuentro con la vivencia, ¿no? Esa experiencia es la posibilidad de conjugar la vivencia con el vivenciar, de alguna manera conjugar lo externo con lo interno, y eso hace referencia a las posibilidades según la subjetividad. Y por supuesto, siempre será posteriori, ¿no? Que uno pueda ligar los hechos, es decir, todo lo que estamos haciendo ahora, inclusive en esta jornada que había sido programada, si no me equivoco, para abril, creo que era el 16 de abril, el encuentro que iba a ser en aquel momento, aspiramos a que sea presencial, y ya después nos tuvimos que guardar. Entonces, todos estos encuentros hacen a la posibilidad de ir repensándonos, resignificando, por ejemplo, en el caso
de los psicólogos nuestra propia práctica también, porque nosotros también fuimos atravesados por este evento fáctico llamado COVID-19. Y el arte como ligadura, como una forma de ligadura, digamos, es una forma de encontrar desvíos, así dice la Tere Andrueto en uno de sus textos, que me encanta la Tere. Entonces, encontrar desvíos creativos frente a eventos disruptivos es una posibilidad de ligadura, y de ligadura con el afecto, ¿no? De alguna manera se estuvo hablando también en las otras mesas. Es decir, que no, de lo contrario, ese evento fáctico disruptivo perfora, para decirlo freudianamente, la barrera protectora antiestímulo. Entonces, frente a eso, las posibilidades de resignificar que nos da la creatividad, que nos dan los desvíos, las posibilidades de simbolizar desde otros caminos, como dice Elía Rincón, a través del arte. Bueno, ha sido un gusto participar. Gracias a Alicia Freites por tanta paciencia, que es una de las organizadoras de este evento, al Colegio de Psicólogos y a la Universidad Nacional. Un placer estar con ustedes. Agradecerles a la facultad, a todos, me parece interesantísimo esto, en relación al trauma, en estos momentos justamente de tantas dificultades que estamos teniendo, situaciones muchas veces traumáticas por las que estamos atravesando. Me acordaba de Kai, que decía que en relación al relato, ¿no?, para que la tragedia se transformara en una cuestión a través del relato se pudiera transformar en un juego, una cuestión más lúdica, es decir, la necesidad de un relato, ¿no?, y poder trabajarlo con las artes. Bueno, la expresión del arte hoy, creo que ahí han salido muchísima gente a poder expresar y a liberar también toda una carga energética de mucha dificultad. Entonces creo que unirse también en el canto, como dice. Creo que en todos los espacios salió la importancia de la comunicación, del arte, del compartir, del no sentirnos solos, ¿no? La posibilidad de construirnos, y en esto del aislamiento que pareciera que estamos solos adentro de casa y pareciera que no es tan así. Creo que eso también es un desafío de este momento, ¿no? Estamos muy comunicados con las pantallas, pero es una forma de comunicarse. Y sobre todo, los otros días cuando yo hablaba del adolescente, la necesidad del adolescente de conectarse con el mundo externo, y la comunicación lo hacen a través de este medio. Y creo que, bueno, desarrollar la creatividad, como decían tanto Patricia como Silvia, estos aspectos tan importantes, que creo que en este momento también la gente como esa posibilidad también tiene. Es decir, muchos eventos he visto creativos, de expresión de arte, de expresión también de teatro, para poder sobrevivir a esta situación. Yo quiero agradecer realmente este encuentro grupal, virtual, y pensaba que nos vamos a tener que reunir muchas veces para poder repensarnos en un presente que lo vamos descubriendo con el pasar de los días, y vamos viendo qué podemos hacer, qué no, y generar encuentros para pensar juntos, para volvernos resilientes, porque si nosotros estamos bien, vamos a poder ayudar a otros, ¿no? Atravesados todos por la misma circunstancia. Creo que esto es fuerte, porque en esta experiencia estamos todos unificados, ¿no? No hay nadie que pueda decir, a mí no me toca, ¿no? Entonces creo que nosotros que estamos trabajando en salud mental, con creatividad, con grupo, con arte, con la creación de nuevas conductas, nos vamos a tener que reunir muchas veces a descubrir nuevos caminos. Y esto creo que es la invitación al encuentro. Gracias Alicia, gracias Facultad por hacer visible y posible este encuentro. Sí, me parece que Silvia, lo que vos dices, recién ahora nos estamos iniciando en esta era de la tecnología que se viene, probablemente haya cambios importantes.
¿ah? Entonces, esto de los mundos superpuestos que hablaba Janine Pouget, donde todos estamos atravesando pacientes y terapeutas, es decir, que nos toca a todos, ¿no? No es solamente a algunos, sino el mundo, el planeta también, que es la Tierra, que está atravesando toda la misma situación. Entonces creo que es interesante probablemente escribir, y lo que vendrá, no sabemos qué va a pasar, cómo vamos a salir de todo esto, de lo virtual. Pero bueno, es todo un interrogante y una incertidumbre, por eso es tan incierto el futuro, porque lo único que tenemos hoy es el presente, y qué vendrá no sabemos, y habrá que investirlo, como dice Jorge, al futuro. Recién acabo de ver un chat de una chica que es psicóloga y está escribiendo desde Bariloche. Entonces me hizo pensar en esto de la tecnología y lo que vos estás hablando y en lo que significa también el poder tener la oportunidad de descubrir cosas nuevas, que yo al ponerme a trabajar con esto, porque apenas vino la pandemia, yo dije, bueno, a ver, me amigo con la computadora y vamos para adelante. Por supuesto le pregunté a mis hijos cómo se hace y agarré el Zoom y partí. Y descubrí que se puede uno conectar como de alma a alma a través de la computadora, que esto es algo que está en las personas y no tanto en el medio. Que si bien es un contacto muy distinto del presencial, pero también puede ser absolutamente profundo. Y fue una sorpresa muy, muy buena a mí descubrir eso y que sirva para este trabajo que nosotros hacemos, porque era un trabajo, imagínate, encima los gestaltistas que estamos todo el tiempo con la vivencia, tener que hacerlo y sin embargo se puede. Entonces estas reuniones en grupo han servido para irnos sosteniendo desde este lugar con la gente. Y también se pudo hacer. Sí, nosotros este año íbamos a hacer el congreso sobre la era de la tecnología y lo virtual. Y era invitado César Asaki a modo cyborg. Y él comienza diciendo, escribe esto que me parece interesantísimo, que dice: numerosos expertos pronostican que los seres humanos del futuro tendrán dedos más delgados, ojos más grandes y menos memoria. En cierta forma adquirirán la fisonomía que la ciencia ficción ha atribuido a los extraterrestres. Joan Villoro. En este libro me pareció sumamente interesante lo que se vendrá, porque creo que los dedos de pianista es probablemente esto que estamos teniendo tanto tiempo, las notebooks, la compu. ¿Qué vendrá? Y hay un médico que dice que las enfermedades van a ser psicosomáticas, emocionales, energéticas. Es lo que se viene, que habrá menos laboratorios, que habrá menos pedido de laboratorios y tal, y sí la posibilidad de un médico mucho más humano. Digo, como para repensar también la medicina y la psicología y lo social. Hay preguntas. Podríamos quedarnos hablando toda la noche, ¿no? Pensando el nuevo lugar de las personas y nuestro rol como psicólogos, ¿no? Pero bueno, hemos dejado el espacio abierto para repensar todas estas inquietudes. Gracias. Un abrazo a la vida. Gracias a todos.